tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose entre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían, llenos de estupor y admiración: ¿pero estos no son todos galileos? Y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto, y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros, que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes. Y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para recitar el Salmo responsorial, todos decimos: envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. ¿Todos? Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Qué numerosas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con maestría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice al Señor, alma mía. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Todos los vivientes aguardan que les des de comer a su tiempo. Les das el aliento y el recogen. Abres tu mano y se sacian de bienes. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Para escuchar el Santo Evangelio de pie, por favor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Hermanos, que el Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura está tomada del capítulo 20, versículos del 19 al 23. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús,
Se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Buenos días. Hoy les traigo un breve mensaje del Evangelio. ¿Y de qué se trata el Evangelio? De la venida del Espíritu Santo. Si se dieron cuenta, en el Evangelio dice que los apóstoles estaban a puertas cerradas, con mucho miedo, yo me imagino, y Jesús se les aparece y les dice: la paz esté con todos ustedes. Luego sopló sobre ellos el Espíritu Santo. 50 días después, les vuelve a dar el Espíritu Santo. Y yo me hice esa pregunta cuando estaba meditando toda la semana: ¿por qué 2 veces? ¿Por qué no más una? O sea, por una vez que sopló sobre ellos el Espíritu Santo, yo pienso que hubiera sido suficiente, ¿verdad? Meditando en esto me doy cuenta que el Espíritu Santo se nos dio cuando nos bautizamos, se nos dio cuando nos confirmamos, se nos da cuando renovamos nuestro bautismo. Sí se nos da. La pregunta no es que se nos dé, la pregunta es si el Espíritu Santo está en nosotros. Esa es la pregunta, porque es como, yo lo pongo el Espíritu Santo como un regalo. Vamos a suponer que alguien les da un regalo a ustedes, pero el regalo está cerrado. Nunca abrimos ese regalo, nunca supimos lo que nos dieron. Así es el Espíritu Santo. Tenemos que activar, tenemos que usar. ¿Cómo saber que el Espíritu Santo está en nosotros? El Espíritu Santo nos mueve. Es el que nos dice: vaya a la misa. Cuando les dice, ¿alguien les pide a ustedes que sirva aquí en la iglesia? Sí, ¿cómo no? Sí. Y si vamos a responder que no, a lo mejor no tenemos ese espíritu que nos está moviendo a decir que sí a las cosas de Dios. Es como nos damos cuenta, porque el Espíritu Santo nos mueve, nos guía, nos dice sí, nos dice no. Cuando a mí me dicen que venga a predicarles el domingo, yo les voy a decir la pura verdad. Yo les digo, pues, como que yo no quiero. Pero algo en mí me dice: párate, hazlo. Yo te estoy diciendo que lo hagas. O sea, yo siento esa voz interior que me dice que lo haga. Y digo yo, ¿qué es esa voz interior? Es el mismo Jesús. El Espíritu Santo es Jesús mismo. Está en nosotros, está en todos ustedes. Pero la pregunta es si Él está en nosotros, o sea, si estamos haciéndole caso a ese Espíritu que nos dice: haz esto, haz el otro. Es como uno se da cuenta si está o no está activo en nosotros. Pero la buena noticia es que, ¿cómo podemos cómo saber si está en nosotros? Yo les voy a decir lo que a mí me ha ayudado: la oración. La oración, cuando uno se une con Jesús, es el mismo Jesús que nos dice: haz esto, no hagas esto, no hagas el otro. Empezamos a entender esa voz de Dios, esa voz de Jesús. Y Él, si nosotros no podemos hablar directamente, el Espíritu Santo, hagan de cuenta que Él traduce las palabras que uno quiere decirle a Dios, que uno quiere decirle a Jesús. Entonces yo los invito, hermanos, que si todavía no tienen no le dan tiempo a la oración todos los días, que hace en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando ustedes gusten. De preferencia sería en la mañana, darle ese primer lugar a Dios, esos primeros minutos a Dios. Yo les invito a que hagan eso, porque a mí me ha ayudado a darme cuenta que Dios quiere más de mí, que no nomás quiere que venga, me siente aquí, no nomás quiere que haga eso,
quiere que lleve la palabra de Dios a todos. Y eso fue lo que pasó. Cuando sopló sobre ellos a los apóstoles, también quiere soplar sobre nosotros hoy día. Y nos quiere decir, vayan y lleven mi palabra por todo el mundo. No nomás para ellos, también para nosotros. Entonces mi invitación para ustedes es que si no tienen ese momento de oración con Jesús, hagan tiempo. Hagan tiempo y van a mirar la diferencia que es cómo empezar un día con Él y cómo es empezar un día sin Él. Por eso los dejo, hermanos. Gracias. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es fácil venir y dar 5 minutitos aquí de su prédica o es difícil? Yo a mí como que digo, pues qué fácil, nomás son 5 minutos y ya rápido, para que se ponen nerviosos, pero bueno. Pero a veces estamos confiando en nosotros y nos ponemos nerviosos porque estamos pensando en qué va a decir la gente, cómo se equivocó, no dijo las cosas bien. Pero no, es el Espíritu de Dios el que nos guía, es el que nos lleva y nosotros simplemente le decimos, aquí estamos, que se haga tu voluntad en mí y guíame y llévame. Porque si yo doy una prédica de parte mía, pues no se van a llevar nada. Entonces vamos a dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Mis hermanos, yo quiero hablarles un poquito sobre la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua es el paso. Y Jesús estuvo de paso 50 días después de su resurrección y se apareció a sus discípulos por varias veces. Se apareció sobre ellos para que ellos entendieran de que Él había resucitado y que Él estaba vivo y que estaba también de paso. Pero también nos está enseñando que nosotros también estamos de paso, que no somos eternos. Es una pasadita. Y Jesús en su pasada hizo muchas cosas. Antes Él cumplió con su misión, después muere y está 50 días de paso. Pero también hubo como pre-Pascua en el Antiguo Testamento. Si lo podemos ver de cuando Moisés saca al pueblo de Egipto. Era el paso por el desierto, el paso del río donde se abrió el río Rojo para que ellos pasaran. Pero, sin embargo, en aquel tiempo era un poquito diferente. Dios le dio la ley a Moisés en unas piedras escrita, pero la ley de Moisés decía los mandamientos que le dio, que decía, no matarás, no robarás, no desearás la mujer del prójimo, no, pero era todo como, si lo ponen a ver, como en negativo, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto otro. Y hoy podemos ver que Jesús viene, muere, resucita y luego viene y dice, vayan. Ahora viene en positivo, vayan y llamen al prójimo, denle el amor, lleven la palabra, sánenlo, quiten los demonios. O ya es todo como en positivo, viene y nos lo da en positivo. En el Antiguo Testamento nos está enseñando de que era como que separaba. Somos el pueblo elegido, pasamos del otro lado del río, nos estaba como que todo era un poquito separación. Jesús viene y dice, no es separación, es unión. Él viene y nos une. Había gente, ¿de dónde había gente? La lectura de Hechos dice que había gente de todas las naciones bajo el cielo. Y nos lo leyó, nuestro lector lo estuvo leyendo de un lado, de otro, pusieron tantos lugares. Y a todos les dio el Espíritu Santo. Entonces ahí nos unió. No hubo desunión, hubo unión. Y Jesús vino para eso, para decir, yo quiero que estén unidos, yo quiero que se amen. No importa la raza, no importa el color, no importa la lengua, no importa. A todos los amo, a todos los quiero y a todos les doy el Espíritu Santo. A todos se los dio. En esa ocasión no fue nomás a los apóstoles. Ya los apóstoles lo habían recibido hace 50 días, pero otra vez lo vuelven a recibir. Pero hoy viene para todos. Así, de esa manera, los apóstoles no van a decir, nosotros caminamos con Jesús y nosotros nos dio el Espíritu Santo, nosotros somos importantes, la demás gente no es importante, seríamos nomás nosotros los que caminamos con Jesús y tenemos el Espíritu de Dios. Pero Jesús sabía que podría pasar eso. Dice, no, es para todos, para todo el que lo quiera recibir. Pero podemos recibirlo todos, pero no quiere decir que todos actuamos con el Espíritu de Dios. ¿Tu espíritu está vivo en ti o está muerto en ti? Cada quien debe hacer esa pregunta. Yo tengo el espíritu. Dios ya me lo dio. Dios sopló sobre mí.
Y yo ya recibí ese espíritu. Y lo recibí, como dijo la misionera, en el bautismo, en la confirmación, en la renovación. Hay personas que han renovado su bautismo 1, 2, 3, 4 veces. Y yo de repente dije, pues esto es un juego, ¿qué? ¿Por qué tanta renovación? Si ya yo estoy en una edad adulta y ya lo recibí, yo decidí, pues ya debe ser una vez. Pero veo que no, está bien. Si tú sientes que lo perdiste y quieres recuperarlo, vuélvelo a hacer, no pasa nada. Dios siempre va a estar ahí para nosotros, el Espíritu siempre va a estar ahí. Nosotros lo perdemos, pero hay que recuperarlo, pero hay que activarlo. Es como ese celular que si lo compras y no lo prendes o no lo cargas, no sirve para nada. Tenemos que cargarlo y aún lo cargamos una vez y no es para siempre. La batería se acaba. Hay que cargarlo todos los días y hay gente que lo usa tanto que lo carga 2 o 3 veces al día. Así deberíamos de usar al Espíritu Santo. Acabemos la batería del Espíritu Santo, usémoslo. No nomás, vamos a comprarlo y ya lo recibí y ya lo tengo y ahí que se quede. No nos sirve de nada. Entonces eso es lo más grande que nos puede haber pasado es recibir el Espíritu de Dios. De ahí comenzó nuestra iglesia, la antigua iglesia. Ese día del Espíritu Santo es cuando la iglesia comienza para todo el mundo, donde los apóstoles después de ahí, llenos del Espíritu de Dios, Pedro empieza a hablar y le está diciendo, esto es lo que el Señor nos prometió, el poder que viene de arriba, y los que lo recibimos estamos llenos de Dios, estamos llenos, llenos del Espíritu Santo es decir, estamos llenos del Padre, estamos llenos de Dios. Entonces, mis hermanos, si ya tienes el Espíritu de Dios, ¿qué estás haciendo con él? ¿Lo estás usando o lo estás dejando dormido? Porque a veces uno se siente triste, a veces tenemos problemas y pensamos, es que yo no tengo paz, es que yo no encuentro la paz, es que es muy difícil, es que el mundo me trae muchos problemas, es que hay muchas necesidades. Y pensamos que todo eso es lo que, el que seguir a Dios, el tener el Espíritu Santo nos va a evitar todas esas cosas. Pero no es así. Las cosas del mundo van a seguir pasando, va a haber enfermedades, va a haber situaciones difíciles, va a ser cosas que tenemos que luchar con ellas, pero si tenemos el Espíritu de Dios con nosotros, va a ser mucho más fácil. Ya no tienes que preocuparte en tu pensar, ¿qué tengo que hacer? Sino decir, Espíritu de Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Se fijan la diferencia? El yo pensar, ¿qué tengo que hacer ante esta situación? Es yo estresarme, pensar y no tener una solución al problema. Utilizando mi fuerza, yo no tengo ese poder. Pero si en cambio yo cambio y digo, yo no sé, yo soy débil y reconozco que no tengo ese poder, pero tú lo tienes. Y si yo te tengo a ti, dime qué es lo que tengo que hacer. Entonces ya voy a dejarme mover por el Espíritu para que Él, el que me diga. Entonces yo descanso. Digo, ok, ¿esto es lo que tú quieres? Ni siquiera estoy de acuerdo en hacer lo que tú quieres. Pero sé que yo me equivoco y tú no. Lo voy a hacer. No porque quiero, no porque estoy de acuerdo, simplemente porque sé que es lo correcto. Y sé que al final del túnel va a haber una luz y todo va a estar bien. Pero necesito ser obediente a ti. Necesito seguir tus pasos, necesito hacer lo que tú quieres que yo haga. Mis hermanos, la vida no es tan complicada, nosotros no la complicamos. Al tratar de hacer nuestras decisiones, al tratar de luchar con nuestras fuerzas y no dejar que el Espíritu de Dios haga su trabajo en nosotros. La invitación de hoy, ¿cuál es? Activa el Espíritu de Dios en ti, déjate mover por Él, hazle caso a Él, aunque no entiendas, aunque no sepas por qué, simplemente di, yo te tengo y confío en ti y estoy lleno de ti y así quiero seguir. Y voy a estar yendo a misa y a las pláticas y voy a ayudar al prójimo y voy a hablar de ese Jesús y no me va a dar vergüenza hablar aunque la gente se ría de mí, porque Jesús murió por mis pecados, porque Jesús resucitó, porque Jesús me dio el Espíritu ese espíritu de consuelo, de amor, de fuerza, para yo vivir en paz. Ante cualquier situación que esté en el mundo, no me importa. Yo voy a tener paz, porque tengo el Espíritu de Dios. Eso es utilizar el Espíritu de Dios, vivir con el Espíritu de Dios y vivir en una manera con mucha paz. Y felices como fuimos creados para ser felices, que es lo que Dios quiere. Mis hermanos, activemos el Espíritu de Dios, seamos felices y llevémoslos a todas esas personas que no lo conocen.